Bienvenidas, Nucleade, creadoras de una dedicatoria a lo bestia. Muy enhorabuena por este maravilloso trabajo. A mí me gustaría mucho empezar esta entrevista preguntándoos quiénes sois, qué hacéis, porque sé que os dedicáis a la investigación, a la performance y que tenéis como creadoras una focalización, ¿no? Muy concreta, y me gustaría que vosotras mismas si lo pudierais explicar. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Conofest también por contar con nuestra película y por invitarnos hoy a charlar un poco con vosotras. Y bueno, Nucleade es un colectivo que empezamos a trabajar juntas en 2017 para resumir un poco, sí que es verdad que tocamos varias disciplinas como la performance o el audiovisual, todas ellas muy atravesadas por procesos de investigación bastante de fondo, aunque digamos que igual con lo que más por ahora nos sentimos identificadas es con el medio audiovisual. Y no sé si quieres tú como aportar un poquito más. No. Bueno, básicamente como que nuestras investigaciones también van en la línea de intentar construir y rescatar relatos, digámoslos de alguna manera, historiográficos, ¿no? Desde una perspectiva no hegemónica. Es que es muy interesante, ¿no? Cómo planteáis mostrar la historia desde un punto de vista que desconocemos, porque las elecciones de quien han hecho documentales ha sido otra y que no ha sido una visión feminista, ¿no? Y yo eso, por ejemplo, de vuestro trabajo lo aprecio muchísimo. Y dentro de eso me gustaría saber cómo se termina en la sede del Patronato de Protección a la mujer de San Fernando de Henares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega hasta ahí? Pues comenzamos con un proyecto anterior que era Lesboanimitas, que tomó forma de talleres y después una posterior cartografía, y nos centramos en tratar de trazar una pequeña genealogía del deseo lésbico, muy centrada en la ciudad de Madrid, que era donde estamos, desde los años 30 hasta los años 80. Y ahí escarbando, de repente nos encontramos con la denuncia que lleva la jueza Servini en Argentina por los crímenes del franquismo, y ahí vimos que estaban hablando las mujeres que habían estado encerradas en el patronato y mencionaban varias de las razones por las que podías entrar en uno de estos centros de encierro, ¿no? Nombraban ser lesbiana, nombraban ser madre soltera y nombraban pues varias razones más. Entonces ahí fue cuando se nos encendió la lucecita y nos enteramos también nosotras de que existía el Patronato de Protección a la Mujer. Después de eso empezamos a investigar más, a leer más sobre todo lo que tiene Consuelo García del Cid sobre este tema, que bueno, ella estuvo interna en Madrid en las Adoratrices y en Barcelona en el Buen Pastor, y entonces una vez que nos pusimos a investigar ahí descubrimos que en San Fernando de Henares, que es donde se crió Kiela, había pues una sede, y justo esa sede era perfecta para lo que estábamos investigando porque era donde mandaban a las más rebeldes y a las lesbianas. Entonces, bueno, fue un cúmulo de pequeñas casualidades, también gracias a escarbar mucho y a investigar mucho, que nos llevaron hacia allá, hacia San Fernando. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis investigando? ¿Cuánto duró el proceso de creación y de investigación antes de lanzaros a filmar? En total, que sería como año y medio hasta que grabamos, más o menos. Sí, por ahí, como año y medio. Sí. Caramba, eso es mucho, ¿eh? Y a mí una de las cosas que también creo que están muy bien logradas es la síntesis, ¿no? Porque imagino que bueno, encontraríais más objetos de los que están ahí, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo habéis hecho esa selección y por qué habéis preferido elegir unos objetos que otros, ¿no? Porque eso me ha llamado mucho la atención. Digo, jolines, qué interesante todo lo que sale ahí, los objetos, ¿no? Esos detalles, esas cartas. Pero digo, habrá muchísimos más que habrán hecho con todo eso, ¿sabes?
Pues sí que fue difícil hacer la labor de síntesis, por un lado, como de la selección de los objetos y por otro lado también de lo que íbamos a contar, ¿no? Porque al fin y al cabo el patronato era una institución muy compleja y también a ella entraban mujeres con muchas casuísticas. Entonces, claro, da para 10 largometrajes por lo menos, ¿no? Entonces sí que ya partir de la base que lo que nos interesaba a nosotras era como trazar esa genealogía del deseo y la represión lésbica en estos años, eso nos ayudó mucho a sintetizar, por un lado, qué es lo que queríamos contar o hacia dónde queríamos enfocar esta historia, ¿no? Hacer como una especie de lupa sobre todo lo que conllevó el patronato y por otro lado seleccionar los objetos que nos iban a permitir como ir desgranando esa historia. Todos estos objetos proceden de las dos últimas plantas del Patronato de Protección a la Mujer en San Fernando, que permanecen intactas, ¿no? Y sí que muchos se quedaron fuera, pero justo estos, pues de alguna manera, en el proceso de creación del guión, fueron los que nos fueron vinculando tanto con la investigación más bibliográfica como con los testimonios que también fuimos recogiendo de mujeres que estuvieron en este centro en San Fernando en varias décadas y en otros centros, tanto en Madrid como en Barcelona, ¿no? Al fin y al cabo fue ir como trazando como una pequeña red de hipervínculos entre las materialidades y toda esta información de fondo. Interesante, qué guay. Y yo me planteo, porque sí que se habla mucho sobre la memoria afectiva, ¿no? Lo que esconden detrás de esos objetos y bueno, la rebeldía que implican ellos, ¿no? En esa época. Y yo me gustaría saber si es que todo lo que hay y que vemos es documental o hay parte de ficción en los relatos, porque como que está muy bien elegido, ¿no? Y es una pregunta que me he lanzado después de ver la película. Es todo real. Todos los objetos que hay son reales, todos los que, salvo, por ejemplo, el Octalidón viene de historias que sabemos de otros centros, como varios centros además. Entonces, ese sí que no lo localizamos en San Fernando, pero nos ayudaba a tirar de cosas que sabemos que sí que sucedieron en San Fernando de Henares. Entonces, sí que lo colocamos ahí porque era la manera de tirar de esa historia que sabíamos que pertenecía a ese edificio, ¿no? Entonces sí que el resto pertenecen a la historia de esa localización. La suerte quiso que estuviesen ahí todavía, también el que nosotras lo que encontramos ya son los restos de los últimos años del patronato en ese edificio y ahí lo que sucede en los 2 últimos años es que ya no están la orden seglar que lo llevaba, sino que están los funcionarios. Sabemos que al estar los funcionarios del Estado trabajando allí se ablandan bastante las condiciones. Entonces sí que suponemos e intuimos que tal vez la decoración de las habitaciones que encontramos quizá pertenezcan a una época más flexible y por lo tanto hemos tenido la suerte de encontrar más objetos que han permanecido. Sí, pero todos los objetos, las dedicatorias también que cierran como la película, justo las encontramos en el interior de un armario, ¿no? Y para nosotras fue como encontrar un tesoro, ¿no? Porque es una historia muy, muy dura, pero también en esta historia el encontrar como esos rasgos de rebeldía y esa afectividad, ¿no? Entre las chicas que estaban allí, para nosotras fue súper potente, ¿no? A la hora de tratar esta genealogía y de abrir como, bueno, pues esa grieta, ¿no? Dentro de toda la restricción, dentro de todo lo oscuro que fue este episodio, también encontrar como estas pequeñas afectividades y esas historias de amor y de filiación, ¿no? Entre las muchachas que estaban internas allí nos despeinó muchísimo, ¿no? No, ya me imagino, es que yo creo que sorprende mucho vuestra pieza porque se ve mucho, implícito el dolor, ¿no? Porque está ahí, ¿no?
de todo lo que pasaron las internas, pero es verdad que lo que comentas tú, de que hay mucha rebeldía en ellas, ¿no? O que habéis decidido mostrar los actos de rebeldía que había dentro de ese contexto tan opresivo. Y me ha parecido eso muy lúcido y muy brillante y como que me alegro desde donde estoy yo y desde mis privilegios como de mujer ahora, que obviamente que no podría haber vivido lo que he vivido si yo no estuviera aquí, ¿no? O sea, me refiero en 2020, casi 2021, mujer blanca, saber como que tenemos muchas más libertades que las que había hace 50 años, ¿no? Y me ha gustado mucho saber que había rebeldes y que las habéis decidido mostrar en vuestra película, que es como un orgullo, ¿no? Decir, joder, claro, sí, ¿por qué no? y, y no sé, ¿queréis contar una anécdota alguna anécdota súper peculiar que os pasó durante el rodaje o algo no sé, que queráis contar? Algo que para vosotras haya sido muy, muy especial o curioso. Así como anécdota, no, sí que como yo quería resaltar al final llegar, que fue difícil, ¿no? Llegar a mujeres que estuvieron en este centro, porque al final es una historia también sobre la que pesa a nivel individual mucha vergüenza, ¿no? El haber pasado por un centro así, nuestra sociedad se ha encargado, al no haber un trabajo como de memoria histórica sobre esto, se ha encargado de que haya como un peso muy vinculado todavía a cuestiones morales sobre las mujeres que estuvieran internos aquí, ¿no? Entonces, encontrar mujeres que quieran hablar de esto y quieran hablarlo como de una manera cruda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como con mucha honestidad y también con cierta reivindicación, fue muy difícil. Y sí que al final del proceso dimos con una mujer que estuvo interna en San Fernando entre finales de los 70 hasta que cerró el centro, en el 85 con Ángela, que fue una maravilla encontrarla. Con ella conversamos por teléfono porque muchas de ellas, claro, aunque estuviesen internas en Madrid, la mayoría no eran de Madrid porque había como esto de desplazarlas, ¿no? Como de exiliarlas de sus provincias. Y esa conversación de 2 horas y pico que tuvimos con Ángela fue como lo más bonito del proceso, ¿no? Como que nos sirvió mucho a, de alguna forma, nosotras también trasladarnos un poco en el tiempo y visualizar perfectamente como la vida en el edificio que habíamos visto vacío, ¿no? Como que solo teníamos hasta el momento como su arquitectura, sus formas, como ya en decadencia y abandono, ¿no? Y el tener las palabras de Ángela que nos contó como esos últimos años fue toda una revelación, ¿no? Yo diría que eso fue como, también fue un poco de casualidad encontrarla a ella y fue de lo más bonito del proceso. Sí, y además el poder aterrizar, porque lo tenían obviamente muy, muy vivo el recuerdo, ¿no? Y poder aterrizar el día a día, poder aterrizar pues personas que se convirtieron en personajes gracias a la prensa, ¿no? Porque cuando se habló de ellas, que ella se acordase de algunas, que se acordase de cómo se vestían, de cómo llevaban el pelo, de cómo eran, ¿no? De que te dijese, uy, esa tenía mucho peligro, ¿no? Entonces fue bastante impactante de repente que alguien se acuerde de esa persona y te diga lo que ella piensa de esa persona, ¿no? Entonces ahí hubo... Que le ponga cara a Begoña y a Puri, que son estas 2 personas que cierran la película, ¿no? Que nosotras solo teníamos sus palabras y sus dedicatorias y que de repente ella nos diga cómo eran, qué líos se traían, quiénes eran sus amigas, ¿no? Eso fue bastante choqueante. Hombre, un buen hallazgo, ¿verdad? Es como casi como un tesoro, ¿no? Que os permitió, yo creo que adentraros mucho más y profundizar en toda vuestra investigación. O sea, es como casi un privilegio poder tener a alguien que sí que sabe esa historia y que puede narrarla y que si además lo vive todavía, pues claro, es algo maravilloso. Claro, totalmente. Entonces, ahora ya llegamos al final de esta entrevista. Y nada, me gustaría saber qué os parece esta iniciativa de Econofest y cómo la estáis viviendo. Y no sé. Nos parece estupendo todas las iniciativas que por un lado, impulsen la creación y la visibilización también de obras audiovisuales y que
estén marcadas por una perspectiva feminista y por una perspectiva de género, para nosotras siempre es una alegría participar y también formar parte del público. Así que, vamos, estamos contentísimas de formar parte de esto y de que esté saliendo adelante. Qué bien. ¿Tenéis, no sé, alguna pregunta sobre el festival o me queréis lanzar alguna pregunta? Como... ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras también, no? Un poco como, claro, la primera edición y todo, ¿qué tal? Bueno, yo creo que está siendo como algo como muy, muy valiente por una parte, ¿no? Por todo el contexto que estamos viviendo. También algo personalmente que me está haciendo crecer mucho, porque el mundo online es un mundo completamente diferente, que aunque yo haya dirigido, codirigido festivales, no es lo mismo. Y tengo la sensación de que está causando buena impresión, de que la gente le apetece sumarse a esta iniciativa y que al final lo que lo estamos haciendo es por todas, ¿no? Ya no solo por las que somos, sino también por las que vendrán. Y bueno, es verdad que yo lo estoy viviendo de esta manera, como que todo el rato siento que estoy descubriendo cosas y que también me encanta que el mundo online permite cosas que quizá el mundo offline no me permitiría. Por ejemplo, yo no sé si me podría haber entrevistado con las 15 películas, las 18 creadoras. Y para mí es todo un placer poder hablar, por ejemplo, ahora con vosotras. Entonces, yo creo que tiene ventajas. La ventaja es esta accesibilidad ficticia, porque es verdad que no os puedo tocar, ¿no? Y bueno, y la desventaja es esa misma, ¿no? Que no tiene ese sentimiento de rito, de pertenencia que puedan tener los eventos presenciales, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo estamos viviendo con muchas ganas, mucha ilusión. Hay mucho trabajo detrás, de tanto de Sara como mío, como de todas las del equipo de GIS que os ha atendido. Y bueno, me alegro de que toda este objetivo, este supraobjetivo, nos esté uniendo a todas, ¿no? Entonces, bueno, que por mi parte, muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí y de nuevo os quiero dar la enhorabuena por vuestra película, una dedicatoria de la bestia, que podréis disfrutar del 17 al 21 de diciembre en www.conofest.com. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y bueno, justo por esa virtualidad, si también el público que vea la peli le apetece como compartir, porque siempre se pierde también el tema de los coloquios, ¿no? Al final, como en esto online, si le apetece como compartir algo o preguntarnos algo, que nos pueden contactar por cualquier tipo de red social, email o lo que sea, y ahí estaremos encantadas de recibir un poco de calor humano también por esa parte. Hace falta, sí. Genial, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Chao. Chao.